trabajado en el estudio que estamos llevando del libro de San Mateo. Les voy a pedir que vayan a Mateo capítulo 3. Vamos a tener un poquito esta porción que vamos a estudiar esta tarde. Está un poquito... es una porción de la Biblia que requiere de tiempo para poder desarrollar esta parte que está aquí, que vamos a estudiar, que es en el capítulo 3 de San Mateo. Pero no tenemos ese tiempo suficiente para poder hacerlo porque hay mucha escritura, hay muchas citas bíblicas que tienen que ver con todo esto que vamos a estudiar, pero lo poco que vayamos a hacer, que sea lo que Dios nos dé y lo que usted y yo necesitamos esta tarde, porque a veces podemos escuchar muchas cosas, pero quizás de mucho podemos también no llevarnos nada. Así que lo poquito que escuchemos hay que tratar de sacarle lo que andamos buscando. Lo que usted busca, lo que yo busco, trate de sacar esa respuesta y yo también para poder llevar algo bueno de nuestro Padre Celestial. Así que vamos a ir buscando ahí en San Mateo 3 y vamos a iniciar esta escritura para poder darle inicio y así poder llevar a cabo lo que Dios desea en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, si lo tienen en Mateo 3:1 ya. Dice la palabra de Dios: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre, y salía a él Jerusalén y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino vamos a detenernos ahí un momentito, porque esta es una porción que queremos tratar separada, porque luego vamos a pasar al punto del bautismo de Jesús. Vamos a tratar esto como vamos a llamar el precio por servir a nuestro Dios. ¿Qué será? No sabemos. Cada uno de nosotros creo que tendrá que pagar un precio por servir a Dios, porque vamos a ver en las escrituras que cada uno de los profetas, de los discípulos de Jesús, y cada uno de nosotros, y a través de la historia, yo no sé si ustedes han escuchado lo que ha sucedido a través de la historia, las atrocidades que se han cometido contra la iglesia, contra el pueblo de Dios, desde que Jesús partió de aquí, de nosotros, desde que Él se fue, lo que continuó con toda su iglesia hasta el día de ahora. Ha sido siempre un martirio, una persecución, y por eso es que queremos llamar esto, que el precio de servir a Dios, nuestro Dios, será, no sé qué, será para usted, para cada uno de nosotros será algo diferente. Tal vez para algunos el precio de lo que estamos aquí hoy en día, podemos decir, bueno, el precio para mí tal vez no va a ser que me vayan a colgar
o crucificar en una cruz, porque podemos decir, bueno, esos días ya pasaron, ya esos días, ya el hombre ya entró a un tiempo diferente, estamos en un tiempo más civilizado, la gente más entendida, es mentira. Pero el hecho es de que posiblemente no vaya a ser usted crucificado, yo también no voy a ser crucificado, como fueron los apóstoles, como lo fue la iglesia primitiva. Tal vez no vamos a ser así, o tal vez no nos van a meter a un coliseo romano como eran llevados los cristianos en aquel tiempo, que el que creía en Jesucristo eran llevados al coliseo romano para poder divertir a las grandes masas de aquellas personas de ese tiempo, que les gustaba ver sangre, que les gustaba ver aquellas personas que no ofrecían resistencia, que no oponían resistencia, y a ellos les gustaba ver ese martirio, ver niños muertos, niños despedazados, familias enteras, ancianos y niños, no respetaban ni los de niños, ancianos no los respetaban, ellos lo metían y se divertían viendo cómo morían, cómo las fieras despedazaban a esas personas. Y aparte de eso, las personas que se dedicaban también a darle martirio a ellos para que pudieran morir y pudieran ellos se burlaban, según ellos, era una burla lo que ellos hacían, porque veían que el pueblo de Dios no podía defenderse, no ofrecía resistencia. Pero el hecho de que el pueblo de Dios nunca ha opuesto esa resistencia, no quiere decir que nosotros estemos perdidos o tengamos todo perdido, no. Sino que nosotros vemos el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesús. Él podía, como Él dijo cuando lo prendieron, que Él podía llamar, si Él quería, muchos ángeles. Podía haber llamado a todos los que lo seguían a Él, a todos sus servidores en el cielo. Y con uno solo pudo haber destruido también a todos aquellos que le estaban oprimiendo. Pero más, sin embargo, vemos de que Él no nos enseñó eso. A través de la historia vemos de que las religiones han practicado homicidios contra aquellas personas que no quieren creer lo que ellos quieren que la gente crea. Mas, sin embargo, nosotros en el Evangelio no encontramos que nuestro Señor Jesús nos envíe a matar al vecino porque el vecino no quiere creer en esta palabra. Dios no nos manda a nosotros a esto y no nos manda a martirizar a nadie porque no quiera creer. Pero, más sin embargo, vemos que las religiones sí lo practican y vemos como hoy en día hay religiones en el mundo entero que están practicando tantas atrocidades contra aquellos que no quieren creer en lo que ellos quieren que la gente crea. Vemos como los musulmanes, muchos de ellos en sus países, cómo martirizan a las personas que no quieren volverse a ellos, que no quieren entrar en ese camino de ellos. Las personas a veces tienen que entrar forzadamente, y yo he visto muchos documentales, historias, vemos las noticias todos los días de qué es lo que le sucede a la gente, todo porque no quieren pertenecer a esos grupos. Porque entrar uno a ser parte de ellos, un día uno también tiene que practicar eso contra otras personas. Entonces, vemos cómo las religiones se debaten por alcanzar y por destruir a todo aquello que no se pone, que no entra en sus planes, en sus proyectos. Y vemos cómo también en el Antiguo Testamento los profetas, cómo los persiguieron, los mataron, todos terminaban hechos pedazos también igual, de la misma manera. O sea, todo porque ellos no se adaptaban a lo que los hombres querían que ellos hicieran. Siempre que usted y yo queramos hacer una diferencia, queramos hacer la palabra de Dios, queramos servir a Dios, usted y yo nos vamos a meter en un grave problema siempre, contra nuestra sociedad, con nuestra familia, con todas las personas que nos rodean, con los compañeros de trabajo, con nuestros patrones, con quien sea. Siempre que usted y yo queramos servir a Dios, vamos a pagar un precio. Vamos a pagar un precio por servir a Dios. Pero todo esto va a tener una recompensa grande el día de mañana. Aquí vamos a ver el principio del nacimiento de Juan, porque esto es lo que vamos a tratar en este momento. Una parte de Juan y vamos a ver desde su nacimiento y su muerte. Vamos a ver cómo Dios envió a estos hombres a servirlo a este mundo, a que sirvieran a todos nosotros, porque lo que ellos hicieron, todos los profetas, lo que Dios los mandó a hacer a ellos, todo ese esfuerzo, esas fuerzas, esas caminatas que ellos llevaron a cabo por dejar esa huella aquí en este mundo, por dejar y hacer la voluntad de Dios, todo eso trae un precio. El hecho que usted y yo tengamos hoy aquí la palabra de Dios, aquí la Biblia y todo, veamos lo que queremos ver en el libro que queremos, esto ha tenido un precio. Todos estos hombres que escribieron y que llevaron a cabo todo lo que está aquí, todos los que están aquí, tuvieron que pagar un precio en
aquellos días también. Pagaron un precio para que usted y yo tengamos la palabra y veamos nosotros, veamos el amor y el poder de Dios, porque aquí se encierran cosas grandes, como se encierran grandes tragedias que el hombre impío, el hombre inconverso ha hecho con aquellos que son hijos de Dios. También vemos cómo Dios también ha hecho cosas tremendas. Yo creo que Dios ha superado la maldad de aquellos que quisieron destruir lo bueno de Dios con maldad. Porque vemos cuando Dios en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel lo movió desde Egipto, cuando lo llevaban a la tierra prometida con Moisés. Vemos cómo las atrocidades que cometían contra el pueblo de Dios, pero vemos también el gran poder de Dios también derramándose y destruyendo al hombre también y dejándole por sentado de que Él tiene el poder sobre todas las cosas. Pero vemos que el hombre, a pesar de todo eso que Dios hace, que supera y que aplaca la maldad con el poder de Él, vemos que el hombre aún no se doblega. El hombre sigue todavía necio y pesimista, y así nosotros quizá hoy en día estamos necios y pesimistas a través de que, a pesar que Dios nos está dando y tenemos su palabra, seguimos así también nosotros hoy en día. No podemos solamente señalar a los que pasaron, a los del Antiguo Testamento, o no podemos solo señalar a los que están aquí como culpables, como malos, porque muchos de nosotros hoy en día, teniendo toda esta escritura, todas las promesas de Dios, estamos igual que ellos. Yo les aseguro, y hoy en día nos ponemos a pensar, muchas personas dicen lo mismo, que hoy en día muchas personas no aceptan que se predique la verdad como es. Muchas personas caen mal por predicar la palabra de Dios. Por eso muchos hoy en día deciden darle a cada quien por su lado, o a darle amablemente, a modo de que la gente no sienta lo que de verdad tiene que sentir. Y por eso es que el corazón de hoy en día de nosotros, de los hombres, de los pueblos, no se despierta, no se vuelve a Dios, porque la cosa es muy dulce, muy así como que el hombre lo hace a su manera. Y vemos como el Antiguo Testamento, aquí vamos a ver que Dios enviaba a hombres que decían la verdad, y esas personas también causaban grandes cambios en otras personas también a través de esas predicaciones, pero también causaban grandes problemas para ellos mismos, grandes destrucciones, grandes problemas que se les tenía por causa de predicar la verdad de Dios. Pero vemos que todo tiene una recompensa, y va a tener una recompensa. Así que vamos a ver aquí en esta escritura que dice en el capítulo 3, versículo 1, dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Vemos aquí a un hombre que yo no sé si ustedes se han dado cuenta del trasfondo de todo esto, de la historia de Juan. Pero Juan no era cualquier hombre también que había nacido así de repente o por casualidad. No, Juan estaba predicho también como Jesús, se había predestinado también su tiempo. Vamos a ver la escritura que nos confirma de antemano que Juan tenía que venir también. Juan estaba ya profetizado también. Vamos a ir, lo voy a llevar a una escritura que es en el libro de Malaquías 4:5, para que veamos un poquito acerca de este hombre. Y luego vamos a ver lo que es el nacimiento de él. Allí hay unas hojitas atrás donde estamos en Malaquías. Es que Malaquías está en el último también, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías es el último que tenemos en el orden de la Biblia que nosotros tenemos. Allí mismo, atrás de San Mateo, ahí lo tenemos, a Malaquías 4:5. ¿Lo tienen todo? Bueno, vamos a leer en el libro de Malaquías 4:5, que dice la escritura: He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera toda la tierra con maldición. Y vamos a continuar más adelante. Ahora vamos a regresar al libro de San Mateo.
Y vamos a ir en el 1 de nuevo. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Aquí vemos que ya el profeta Isaías había predestinado, había predicho todas estas palabras. Había predicho acerca de Juan, de este hombre. No decía exactamente el nombre del hombre, pero sí decía lo que este personaje, lo que este hombre de Dios iba a hacer. Por eso es que estaba mirando muchas personas tienen problemas en este momento, en esta porción de la Biblia, porque de aquí es donde ellos deducen de que la doctrina de lo que es la reencarnación. Porque hablando de Juan, también la Escritura está hablando del profeta Elías. Hay dos cosas aquí encerradas, hay uno metido en el otro. Y esto le da problemas, está dando muchos problemas a muchas personas, porque de aquí, como les digo, sacan una doctrina. Porque de antemano ya se había hablado de Juan, pero no se había hablado que se llamaba Juan, sino que era Elías. Y vamos a ver más adelante que mismo Jesús está hablando de que Juan, al que llamamos Juan aquí, era el mismo Elías. Juan está hablando, luego Jesús lo confirma también más adelante que este Juan era Elías. Y vamos a ver por qué era Elías, por qué Elías también, porque habla de que el espíritu de Elías es el que estaba aquí, dentro de este personaje. Pero es bien interesante lo que la Escritura encierra en sí, y la característica de por qué este Juan tiene una relación con Elías, tiene un parentesco. Vemos que, vamos a ver que también la forma como su vestimenta de Elías era parecido a lo que Juan utilizaba. Y la vida del profeta Elías era semejante también a la de Juan. Hay muchas similitudes, pero lo que lo hace más notable es lo que Jesús viene a decir más adelante. Que Elías, del que ya se había hablado aquí va a venir. Así que, pero vamos a solo más adelante porque vamos a llegar a ese punto. Entonces vemos aquí que Juan fue enviado, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Él vino a predicar, a adelantarse en el camino. Él vino adelantando, adelante a preparar el camino. Antes que nuestro Señor Jesús viniera y iniciara su tarea. Porque en ese tiempo era un periodo difícil que estaba pasando el pueblo de Israel. Los hombres se habían vuelto cada quien a su propio camino y se habían metido en tantos problemas que estaba difícil volver al pueblo de Dios a prepararlo para que se pusiera de acuerdo y recibiera al que venía. Entonces Juan es enviado adelante de Jesús para él preparar el camino del Señor. Por eso dice aquí, dice en el 2, perdón, voy a repetir del 1 hacia adelante. En aquellos días vino Juan Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Preparad el camino del Señor. O sea, el profeta Juan está hablando a los hombres a prepararlos para que reciban al Señor, que reciban a Jesús que está viniendo. Jesús todavía no estaba en acción. Juan estaba en acción antes de Jesús. Pero el trabajo de Juan era predicarle a la gente, predicarle del arrepentimiento, predicarle del amor, porque Jesús venía a hablar de otra cosa, de eso mismo. Entonces, lo que se había hablado anteriormente estaba un poquito diferente a lo que Jesús iba a venir a hablar, porque ya vemos que anteriormente había ley que ojo por ojo, diente por ojo, o sea, era una cosa que tú me das y yo te doy. Y Jesús era muy diferente a lo que él iba a realizar, la tarea de él era muy distinta. Él iba a enseñarnos el perdón, el amor.
Entonces, por eso es de que Juan es enviado antes de Jesús, a que comience la tarea, a comience a romper el hielo, a romper esos corazones, a romper esas barreras que estaban puestas, porque si Jesús hubiera entrado directamente, solo, sin antes haber sido, como dice, sin antes haberlo anunciado que venía en el camino, el pueblo se hubiera encontrado con un problema muy grande. De hecho, tuvieron un problema grande, aunque Juan lo anunció. Pero si Juan no lo hubiese anunciado a Jesús, hubiera sido un problema mucho mayor todavía para el pueblo de Israel, porque estaba confundido. Pero vemos aquí que este hombre Juan es enviado antes, comienza a romper ese hielo, a enseñar a la gente, y a darle la noticia de que viene uno, que viene con otra acción diferente, con ese amor y ese a perdonar, y a preparar sus corazones para que se arrepientan, para que puedan ser perdonados y puedan ser liberados. Y vemos aquí que dice preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Aquí lo que Juan venía a hacer era a decirles: enderécense, pónganse serios en lo que vamos a hacer ahorita, porque estaban jugando con las escrituras. Pareciera ser que había un problema muy serio en ese momento. Parecía ser que los rabinos y todos los que estaban en ese momento dirigiendo al pueblo, parecía ser que estaban haciéndolo a su antojo, a su manera, a sus anchas. Por eso es que a Juan le toca una tarea difícil también. O sea, porque él viene a enderezar a que enderecen, se pongan rectos en el camino del Señor, o sea, que vean directo al Señor y no se pongan a estar en sus juegos que estaban haciendo. Y dice más adelante, dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Vemos aquí que era un hombre, que la Escritura menciona cómo él se vestía. Muy pocos la Biblia habla de cómo ellos andaban y todo eso, pero de Juan habla de cómo dice su vestimenta, dice el pelo de camello. Aquí no quiere decir que era un hombre que era, como que no andaba a la moda de aquellos tiempos, como que él andaba de otra manera, viviendo. O sea, una vida. Yo eso me pongo a ver su vida y digo, este hombre era, no sé cómo se puede decir, pero no era tampoco un hombre dejado, que andaba como muy descuidado, pero tenía una forma, como quien dice, no le prestaba como nosotros la atención a su cuerpo, yo creo. Yo creo que él estaba más enfocado en la acción de Dios, en lo que Dios lo había mandado a hacer, en lo que Él lo mandó a hacer, porque vemos que parece ser que él no tenía tanta esa preocupación como nosotros de que, porque si él hubiera tenido que una familia, una casa y un trabajo y tantas cosas que hacer, es posible que no hubiese podido llevar a cabo esta obra. Pero vemos que aquí hay un hombre que como que es de esos que directamente lo mandan a algo y es lo que viene a hacer nada más. Él no viene a quedar bien con usted, conmigo, o sea, él viene a quedar bien con Dios, con lo que Dios le mandó a hacer. O sea, él no está preguntando, no está pensando que si le va a caer bien a los demás, a los grandes de ese tiempo, a los grandes imperialistas. Él no estaba pensando que si el rey lo iba a aplaudir o le iba a dar la bienvenida por lo que iba a decir. No, él estaba bien, o sea, sin ofender, estaba haciendo las cosas bien para Dios, estaba enfocado en lo que Dios quería. O sea, espiritualmente el hombre venía preparado a lo que venía. O sea, no venía como pensando que yo necesito 5, 10, 20 camellos para poder y un par de criados aquí para que me sirvan aquí y para tener mi campamento. Vemos que dice que era un hombre que dice lo que comía, dice, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Vemos aquí su forma de alimentarse también, cómo era. Yo digo, si nosotros comiéramos así, yo creo que estaríamos bien fuertes y con unos deseos pero terribles de ir y caminar y aguantar lo que nos pase por el camino por servir a Dios. O sea, vemos que era un hombre que estaba, o sea, no estaba hecho a los lujos ni de ese tiempo, porque vivía de una forma distinta, como les digo, porque él entendió a lo que Dios lo enviaba directamente. Él no venía, como decimos, a otra cosa, a hacer una fortuna, porque ya se iba a ser viejo después que terminara, y no venía a eso, venía a predicar la palabra de Dios, directamente un profeta enviado, a predicar la palabra de Dios.
Y eso es algo muy bonito que se ve aquí y también que lamentablemente para nuestros tiempos pareciera ser que no hay nada de eso, como que eso fuera como que un cuento. Pero no es que sea un cuento, sí hay personas hoy en día todavía que sirven al Señor de todo su corazón, que se entregan directamente a servirlo y que andan a donde Dios los llama, donde Dios los envía, donde Dios los necesita, ahí van. Hay de esos hombres todavía. Pero para muchos de nosotros a veces parecen estas escrituras como que están muy lejos de la realidad, como que están fuera de su contexto, de cómo el mundo vive, de cómo estamos adaptados hoy en día. Pero no, lo que sucede es que hay personas que, como les digo, sí de verdad vienen a lo que vienen a las iglesias a lo que de verdad tienen que uno venir, a recibir, a darle gloria, alabanza a Dios y a eso. Pero vemos mucho, como les digo al principio, que venimos con problemas y nos vamos con más problemas, venimos aburridos, más aburridos, porque no venimos a lo que venimos, no venimos con el espíritu, a llenar el espíritu, venimos muchas veces a satisfacer la carne y vivimos satisfaciendo la carne en nuestros hogares, en todo lo que hacemos, y el espíritu no lleva a cabo lo que Dios quiere que lleve. Pero es porque nosotros mismos somos los que somos culpables de todo eso. Y por eso es que a veces estas escrituras parecen como muy, muy lejanas a la vida real. Pero no es que sean lejanas, es que hay hombres y mujeres que sí de verdad le sirven al Señor y le obedecen y sirven al propósito para el cual fueron llamados. Pero eso es lo que Dios quiere para nosotros, que también nosotros nos pongamos ahí, en ese camino. Y dice para continuar, en el número 5, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Aquí dice la escritura que dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Aquí estamos viendo un acontecimiento muy importante que sucedía en ese momento. Vemos cómo yo digo, me puedo pensar qué tal si nosotros predicáramos y el día que predicamos sucediera lo mismo, por lo menos de que la calle, toda la calle donde nosotros vivimos, siquiera esta calle toda la día completa, y dijeran, vamos a ir a escuchar la palabra de Dios todos. Imagínense todas las líneas de aquí, de la cuadra alrededor de la esquina, todas esas personas vinieran y dijeran, vamos a ir este domingo, nos vamos a ir todos de esta cuadra, vamos a ir a escuchar la palabra de Dios. Yo les aseguro que no habría espacio para todos aquí, solo con toda la gente que vive en esta línea. Imagínense en aquellos días cuando dice que dos lugares diferentes se unían, dice, y se agrupaban para escuchar a este profeta. O sea, por eso que estamos viendo aquí de que Juan venía con un propósito directo de Dios. O sea, Juan no vino así como por ahí andar caminando por el desierto solo, perdido, decepcionado. No, este Juan venía a algo en realidad, como la escritura lo menciona. Venía a preparar ese camino, a enseñarle, a decir a los hombres de ese tiempo cómo tenían que recibir al Mesías, cómo tenían que recibir al Maestro. Venía a preparar esos corazones. Y vemos cómo también la gente iba y escuchaba. Las personas iban y escuchaban. Y dice en el número 7, número 6, dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Vemos aquí que estos hombres se agrupaban en estas multitudes. Y yo me imagino que Juan tenía un trabajo duro, porque para recibir a tantos miles de personas que venían todo el tiempo, todos los días, y ese trabajo que él tenía, o sea, si él hubiese tenido quizás otras cosas más importantes que hacer, no hubiese podido desarrollar la obra de Dios. Pero vemos que sí traía un propósito, como estamos diciendo. Y dice aquí que él dice que y eran bautizados por él, dice, en el Jordán. Él predicaba la palabra, les predicaba y luego los bautizaban. La pregunta es, ¿cómo se dejaban bautizar si ellos tenían otras creencias diferentes? Era porque Dios le había dado a él el poder convencer a esas personas. Era la palabra de Dios la que los convencía del pecado, de que estaban mal, viviendo mal. Entonces venían y se bautizaban para el perdón del pecado, dice la Escritura. Entonces vemos que el profeta
Juan vino a hacer una labor bien importante, a limpiar ese camino que estaba sucio, que estaba todo descontrolado. Y dice, y confesaban, dice, sus pecados. Venían a él confesando sus pecados. Y vamos a ver aquí que dice en el 7, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. Miren aquí la palabra que él utiliza. A ustedes y a mí, yo creo que si el pastor nos dijera una palabrita directa así bien, yo creo que nunca más volvemos a la iglesia, yo creo. Porque tenemos un corazón tan perverso y terrible que no soportamos que se nos diga la verdad, que se nos reprenda en la palabra del Señor. Por eso que hoy en día, como les dije también al principio, si recuerdan, tenemos tantos problemas, es porque nosotros no reconocemos nuestros errores y no reconocemos de que alguien nos diga que estamos en un error. Por eso de que nosotros estamos a nuestras propias anchas, hacemos lo que queremos. Si queremos nos congregamos, si queremos hablamos de Dios, si no queremos no hacemos nada de Dios. No hacemos nada. Porque nosotros no queremos escuchar lo que Dios quiere que escuchemos. Nosotros mismos cerramos nuestros corazones. Y aquí vemos que Juan le está diciendo generación de víboras. Imagínense que ahora nos diga generación de, no sé, imagínense algún animal terrestre que hay aquí en nuestro mundo vivo en este momento, que es por ejemplo, ahí tenemos en África las hienas. Sabemos que es una hiena, es un animal salvaje, un animal que no perdona nada, ese animal come de todo lo que pueda moverse, se comen ellos mismos y come huesos. O sea, no solamente carne, come huesos, no le pedaza, como que no pasó nada, hace todo, o sea, hace un desastre con todo lo que encuentra. Imagínense que nosotros nos llamaran así por la forma de cómo nos comportamos. Yo les aseguro que muchos nos pelearíamos con quien nos diga eso. Y imagínense que si fuera realidad lo que estamos viviendo y esta persona viene y nos dijera eso, ¿qué haríamos? Y vienen aquí a estos fariseos, a los saduceos. Dice, por aquí dice al 7, y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. Imagínense estos hombres, lo que tenían que soportar, hombres que no estaban acostumbrados, eran hombres que estaban arriba del pueblo. Y vemos aquí que no se le revelaban a Juan, porque tenía Juan una autoridad, Juan tenía algo que Dios había puesto en su vida. Había algo dentro de él, que no era solamente la persona que estaba ahí, era algo, una autoridad que Dios estaba con él. Dios lo confirmaba lo que él hacía, porque Dios lo había enviado. Entonces, cuando Dios envía a personas a hacer una obra, a donde quiera que sea China, a la India, a un país de América Central, a un país del sur de América, o aquí en Estados Unidos, o en México, en alguna ciudad de aquí, si el Señor dice, yo te voy a enviar ahorita para Chicago, te voy a enviar para Nueva York, y uno dice, no, pero la gente ya está muy alta, se cree mucho y no quieren escuchar y que no sé qué. Pero si el Señor dice, ve, y si el Señor muestra una visión y dice, esto es lo que quiero hacer ahí, el Señor lo va a hacer. El Señor lo hace, porque hemos visto las historias de cómo Dios hace, cómo Dios actúa en nuestros tiempos. Pero no toda la gente que se levanta y dice, yo quiero o yo voy, está llamada por Dios. Esa es la única diferencia. De que si hay hombres que Dios llama y confirma el llamamiento cuando las personas escuchan y reciben el mensaje y cambian de vida. Pero si ustedes y yo no cambiamos de vida y los mensajes están siendo dados correctamente con base en la Escritura y no están siendo erróneos, y nosotros escuchamos un mensaje todo el tiempo y no cambiamos, entonces quiere decir que nosotros somos del problema. Y nosotros somos los que vamos a pagar las consecuencias porque Dios ya nos habló. Pero si un hombre viene y nos habla y comienza a hablar de cosas que no tienen que ver con la Escritura, no lee la Escritura, lee otro libro, lee una historia de algún personaje de este mundo que triunfó o que sufrió, y en vez de leer la Escritura lee esa porción o esa historia y la hace ver como que es bíblica. Imagínese usted si ese hombre le viene y le predica a usted, ¿qué va a pasar? Dios no lo va a condenar a usted porque ese no estuvo hablando de él, sino que le habló de sus propias locuras. Entonces, pero si Dios nos habla a nosotros de su palabra y somos nosotros los necios, los rudos, entonces sí nos va a ir mal a usted y a mí.
Entonces vemos que Juan venía con esa característica, venía hablando directamente de Dios. Y vemos que las almas, dice, los hombres se arrepentían. Es increíble que estos hombres se creían tanto, sabios y todo, pero a Juan se le doblegaban. Y iban todos escuchándose el palabrerío que Juan decía, y yo no sé ni cómo decían. Yo no sé cómo ponían la cara de su hombre, porque digo, qué vergüenza. qué vergüenza que uno en el público le están diciendo un montón de cosas, ahí vienen las víboras, ahí vienen las cascabeles. O sea, imagínense, o sea, y todavía vienen los hombres, aquellos hombres, y bautizan, hermano. Perdón, dice que confesaban sus pecados. Imagínense usted, o sea, pero le digo yo, cuando Dios envía a alguien, van a haber cambios también en las personas. La persona no solo va a estar a hablar, las personas van a tener un cambio, una reacción. Pero si ustedes y yo no cambiamos, y es Dios que nos habló, entonces les digo que estamos metidos en un problema muy serio, ustedes y yo, por rebeldes y necios. Pero si nosotros obedecemos cuando Dios nos está hablando, y vamos, y en la escritura que Dios nos da, Dios nos está diciendo, vayan, hablen de mí, vayan y amen a su prójimo, vayan y perdónense unos a otros, vayan. Si usted va y hace como lo escuchó, como Dios se lo dio, usted va a ser bendecido y va a ser recompensado de parte de Dios por lo que usted está haciendo, que está escuchando la palabra de Dios. Pero necesitamos nosotros hoy en día abrir nuestro corazón a cosas importantes que Dios quiere decirnos y nos dice todo el tiempo, pero nosotros no entendemos. Y vamos a continuar, dice que en el siguiente, dice, ¿quién os enseñó? Cuando dice que generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Aquí él está haciendo una pregunta, ¿quién os enseñó? ¿Quién les enseñó a ustedes? O sea que dentro de estos hombres entró como un temor, algo, y se pusieron a pensar, si no nos arrepentimos, si no vamos, si no confesamos, si no vamos y nos bautizamos, ya bueno, digo que nos vamos a condenar. Yo me imagino a esos hombres ya pensando lo mejor, entonces dijeron, vamos, aunque sea para ver qué pasa, vamos porque puede ser que nos pase de verdad lo que Juan está diciendo. Porque sí, en esos tiempos, había ciertas personas que sí, a los profetas les tenían un poquito de temor, porque sabía que cuando un profeta hablaba era cosa seria. Lo que el profeta decía venía contra todo el pueblo o venía contra la persona directa que Dios estaba hablando. Entonces, algo de temor, por eso les entró a estos hombres, por eso les dice Juan, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Dice, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Aquí hay otra cuestión. Le dice, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea que Juan ya había descubierto la trampa. Por que atrás le está diciendo algo, ya como que le sospecha. Y por eso le está diciendo, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea que si está hablando del amor, del perdón, le está diciendo, vayan, amen, vayan, perdonen, vayan y hagan, vayan y obedezcan. O sea que no solo lo estén pensando que aquí nada más, vayan y háganlo. Por eso dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y eso es lo que Dios nos dice a nosotros también, que hagamos esos frutos, o sea, que demos los frutos de que nos hemos arrepentido, van a ser que vamos a andar caminando en lo que Dios quiere. Vamos a andar haciendo la voluntad de Dios, vamos a amar, vamos a perdonar, vamos a tener esa capacidad. Pero si ustedes y yo no podemos dar frutos de arrepentimiento, hay muchas cosas que ustedes y yo no las vamos a llevar a cabo en la vida, ni en ningún tiempo. Si no nos arrepentimos, si no damos esos frutos, ese cambio no va a haber nada. Y dice más adelante en el 9, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ya se les había adelantado Juan. O sea que, como decimos, Dios le había enviado a Juan. Y ya Juan ya había descubierto que estaban pensando en sus corazones. Lo que iban a decir, porque ellos tenían a Abraham y pronto Juan se dio cuenta que iban a sacar esa escritura, que tenían a Abraham como padre, que para que iban a hacer caso a alguien más, cuando ya tenían ellos sus propias reglas y leyes por las cuales ellos se dirigían. Por eso aquí Juan dice, no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar, dice hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego.
Aquí está diciendo, Juan está haciendo una aclaración, y ya dice, ya, como dicen en Machete, ya lo tiene cada quien en su... O sea, le va a tocar, va a llegar, le va a llegar ese día, o sea, ya se lo pusieron, ya no lo pusieron, o sea, ya nos marcaron el día. O sea, que por malvados, que es lo que está pasando ahora, por lo que ya descubrió Juan que está pasando en los corazones, dice, ya el hacha ya está puesta, ya se le puso el hacha, ya se le puso con lo que le va a tocar. Ahora podemos decir, ya le pusieron la bala, ya se adelantó el amigo que lo va a quitar de aquí este mundo. O sea, hay muchas cosas que vemos aquí que este hombre de Dios estaba mirando por adelantado, estaba mirando entre los corazones. Así como Dios está viendo en nuestros corazones hoy en día. Muchas cosas por adelantadas, y por eso Dios nos las dice antes. Por eso cuando venimos y escuchamos las predicaciones, escuchamos cosas que Dios nos dice, y a veces pero no ponemos atención. Pero yo veo muchas cosas a veces en las predicaciones, digo, ya Dios nos está hablando de antemano para que nosotros pasemos a la otra parte y ya tengamos la respuesta. Pero a veces en la vida, en las acciones nuestras, olvidamos, perdemos lo que Dios nos da. Y por eso es que seguimos a veces metidos en problemas y más problemas y más problemas. Porque dejamos lo que Dios nos da y decidimos vivir como nosotros queremos. Y por eso es que cada vez todas las cosas nos viven saliendo mal y todo el tiempo estamos sufriendo más y más. Y venimos y vemos la palabra y vemos que como que con nosotros no es con otros, pero no es con nosotros. Pero no, el problema es que nosotros no queremos obedecer la palabra de Dios. Por eso que dice, y la raíz ya está puesta a los árboles. Por tanto, todo árbol que no daba fruto es cortado y echado al fuego. Va a ser cortado y echado al infierno. O sea, está declarando lo que le va a pasar a uno. Y dice más adelante en el 10, y también, en el 11, yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí Juan hace otra cosa, que no se cree lo que él sabe que él no es. Porque vemos a un hombre que cualquiera dice, qué gran hombre, qué siervo de Dios, qué hombre más santo, qué hombre más humilde, qué hombre, podemos darle muchas características, y sí las merece, humanamente podemos decirlo, no estamos mintiendo. Pero vemos a un hombre aquí que está reconociendo que hay uno más grande que él, hay uno más poderoso que él, que aún dice, no soy digno ni siquiera de desatarle sus sandalias. O sea, está hablando de algo que dice, bueno, yo sí lo hago, yo, a veces nosotros no creemos, yo. No creemos tanto porque no nos damos cuenta de la grandeza de Dios. A veces echamos a decir un montón de cosas sin contemplar, sin meditar la grandeza y la hermosura de Dios y del poder y la hermosura de Dios. Por eso es que a veces hablamos muy rápido nosotros. A veces nos metemos en muchos problemas muy rápido porque no pensamos, solo hablamos. Y hablamos cosas como o sea, que no son malas, pero no traen ninguna evidencia de que va a ser algo real. Pero vemos aquí que hay un hombre que, a pesar de que él está haciendo lo que Dios le manda a hacer, él está reconociendo algo a alguien, al Dios Todopoderoso, está reconociendo a Jesús, está dándole su lugar a él. No está quitándole el lugar a Jesús como hoy en día, que hay muchas personas que el lugar se lo toman ellos, y si la gente aplaude es para ellos, si la gente dice cosas bonitas es para ellos y para Dios. ¿Dónde está Dios? Porque no lo conocen ahí. El hombre se lleva todo, el dinero y todas las cosas, los aplausos, y para Dios no hay nada. Pero vemos aquí que hay un hombre que es bien humilde, y a pesar de que Dios lo está usando y lo ha usado y lo usó grandemente, el hombre está reconociendo a Dios como lo máximo, como el que lo ha mandado a hacer lo que lo manda a hacer. Él me imagino que había dicho, pues, yo vine a hacer lo que me mandaron. Él era de haber reconocido en su humanidad. Pero si miren esto, como que lo que andan haciendo y que conocen a Dios, que tienen las escrituras, o sea, no podría estar igual que ellos si no fuera que Dios les mandó a hacer lo que tenía que hacer. Entonces vemos a un hombre que está reconociendo muchas cosas al mismo tiempo. Y esa es una de las cosas que nosotros necesitamos, es humildad también para poder hacer la obra de Dios. Todos nosotros, cada uno de los que estamos aquí, necesitamos ser humildes
Eso es algo bien importante que Dios lo va a premiar y lo premia. Cuando ustedes y yo lo podamos encontrar y lo podamos descubrir, no importa que usted no tenga grandes cosas, pero cuando usted reconozca ser humilde, yo reconozca ser humilde y ser obediente a Dios, Dios va a orar, donde nosotros vamos, va a orar en personas sencillas, va a orar en personas grandes, que decimos nosotros en nuestro mundo grandes, ¿verdad? Porque conocen o tienen títulos o tienen dinero, todo eso. Personas, Dios va a orar y esas personas van a entender la palabra de Dios, van a reconocer el Evangelio. Pero primeramente de usted y de mí necesitamos demostrar y reconocer esa humildad. Y si la gente ve que usted y yo damos gracias para todo, Dios, gracias. Dios, me diste el día para vivir, gracias, Dios. Me diste el día para trabajar, gracias, Dios. Me diste el tiempo para venir y contemplar aquí en el templo tu palabra, venir a escuchar tu palabra, alabarte y compartir con los hermanos, gracias, Dios. Me diste salud, gracias, Dios. Me dejaste ir allá al viaje que iba a hacer, gracias, Dios. Y si usted, la gente lo ve ahí porque está comiendo, gracias, Dios, porque me está dando estos alimentos. Alguien puede pensar que es tonto si él mismo es el que trabaja, porque le da gracias a alguien, si a él le cuesta, me suda. Pero si usted no lo hace así, usted le demuestra a ellos que sobre usted hay alguien, sobre mí hay alguien, esas personas van a ver y van a decir, por toda gracias a Dios. Les van a dar ganas a ellos también de darle gracias a Dios, y así como van a ser contagiados también para conocer y comprender y humillarse delante de Dios ellos también. Pero si ellos ven a ustedes y a mí aquí muy campantes, muy así que grandes y que todo lo que hacemos, miren que Dios, miren esa casa, miren ese carro que me he comprado, miren aquí, miren allá, miren el trabajo que tengo, porque yo soy bien amable, soy a todo dar con toda la gente que yo hago y que yo me esfuerzo. La gente que va a pensar, dice que es cristiano. Pero todo lo que hace, todo es una cosa que él se florece, sin que nadie le ponga flores, él se pone flores. Hay gente que así somos muchos de nosotros. Y por eso es que, como decimos hoy en día,